Buen día, ingeniero. En este momento voy a proceder a explicarle el método de bisección, no sin antes entregarle una pequeña introducción de él mismo. El método de bisección no es más que un algoritmo de búsqueda de raíces, que trabaja dividiendo un intervalo a la mitad y seleccionando el subintervalo que tiene la raíz. Como su nombre lo dice, bisección va cortando a la mitad los intervalos que toque. Este es uno de los métodos más sencillos y de fácil intuición para resolver ecuaciones de una variable. Como algoritmo para aplicar el método de bisección tenemos que en la primera iteración encontrar el lugar en donde se encuentra la raíz de la función. Como segundo punto, utilizar la fórmula del método de bisección para encontrar xr. Hallar la función f de xr reemplazando los valores. Aplicar la fórmula f de xa por f de xr y comprobar su signo. Y al final encontrar el error. Como ejemplo vamos a utilizar la siguiente función, que es x a la cuarta más 3x al cubo menos 2. Como primer punto tenemos que encontrar el lugar en donde se encuentra la raíz de la función. Podemos ocupar cualquier método para encontrar la raíz, pero en este caso vamos a ocupar el método gráfico. Como podemos ver, nuestra función se encuentra entre 0 y 1. Entonces podemos tomar cualquier intervalo entre esos dos puntos. En este caso xa va a ser 0 y xb va a ser 1. Como segundo punto debemos utilizar la fórmula para el método de bisección, para encontrar xr. Tenemos en pantalla nuestra función y la fórmula para encontrar ese punto, que no es más que xa más xb sobre 2. Recordemos que ya tenemos x sub a y x sub b, y simplemente aplicamos la fórmula, que nos queda que xr es igual a 0,5. Como tercer punto tenemos que hallar la función xr reemplazando los valores. En este caso tenemos que reemplazar en cada lugar que hay una x nuestro resultado de xr, y así encontraremos f de xr, que en este caso nos da menos 1,56. 4. Aplicar la fórmula f de xa por f de xr y comprobar su signo. Primero tenemos que encontrar f de xa, que lo hacemos de la misma manera que encontramos f de xr, reemplazando en cada x nuestro valor de xa. En este caso nuestro valor de xa es 0, por lo tanto f de xa nos da igual a menos 2. Ya habíamos encontrado nuestro valor de f de xr en la anterior diapositiva, que era menos 1,56, y simplemente realizamos la multiplicación. En este caso no nos interesa el valor en sí, lo único que nos importa es nuestro signo, que en este caso nos da positivo. Dependiendo del signo que hemos encontrado, ya sea positivo o negativo, se sustituye xr en xa o xb, si es positivo en xa, si es negativo en xb. Ahora debemos repetir hasta donde veamos necesario, ya que este es un método iterativo. Con nuestro nuevo valor xa, ya que el signo anterior nos dio positivo, y en este caso es 0,50, volvemos a repetir para encontrar xr. Volvemos a encontrar el valor de la función xa, que en este caso nos da menos 2,3125, y volvemos a encontrar el valor de f de xr, que en este caso nos da menos 0,41. Realizamos la respectiva multiplicación y comprobamos el signo. En este caso vuelve a ser positivo. Volvemos a revisar nuestra tabla de signos y verificamos en dónde tenemos que reemplazar xr. En este caso, al ser positivo, reemplazaremos otra vez en xa. Ahora, para encontrar el error, debemos tener dos valores de xr. Por esa razón, no se puede encontrar el error en la primera iteración. La fórmula para encontrar el error no es nada más que el valor absoluto de xr actual más el xr anterior sobre el xr actual. Ubicamos los valores en nuestra fórmula y nos da el siguiente error. También podemos multiplicarlo por 100 y nos dará nuestro porcentaje de error. Volvemos a repetir en nuestra iteración 3. Con nuestro nuevo valor xa, reemplazamos en nuestra fórmula para encontrar xr, volvemos a encontrar f de xa, volvemos a encontrar f de xr, y volvemos a multiplicar f de xa por f de xr. En este caso el signo nos ha dado negativo, por lo tanto el valor de xr se sustituirá en xb. Volvemos a encontrar nuestro error con la fórmula ya expuesta y nos da los siguientes valores. De esta manera tenemos que repetir hasta donde nosotros queramos.
Por lo general, este tipo de ejercicios suelen tener un límite de iteraciones en el enunciado del mismo, o a su vez, un límite de error aproximado que se debe encontrar. En este caso vamos llenando la tabla que se muestra en pantalla hasta llegar a alguno de los dos. Ahora procederé a indicar el funcionamiento del programa que se utiliza para resolver método de bisección en MATLAB. Al iniciar nos pedirá ingresar nuestro intervalo A o nuestro intervalo inferior, en este caso es 0. Luego nos pedirá ingresar el intervalo superior o XB, que en este caso es 1. Lo siguiente será ingresar el porcentaje de error, que en este caso tenemos que tener para poder utilizar este programa. Yo pondré 0.01. Y ahora debemos ingresar nuestra función. Le damos a Enter. Y como podemos ver en el Command Window, se desplegará toda la tabla con todos los valores, dándonos XA, XB, XR y nuestro error aproximado en cada una de las iteraciones hasta encontrar un valor que nos acepte el error aproximado.